Finales de los años 60. El mundo está dividido en dos. Washington y Moscú mueven piezas en cada rincón del planeta. La Guerra Fría ordena la política internacional. Centroamérica es considerada el patio trasero de los Estados Unidos y tanto Honduras como El Salvador son gobiernos alineados a Washington. Sus presidentes en aquel momento, ambos militares, representan la mano dura y la dependencia. En Honduras, el general Osvaldo López Arellano, llegado al poder mediante un golpe de Estado. En El Salvador, el general Fidel Sánchez Hernández, también hombre de uniforme y de línea autoritaria. Dos países empobrecidos, gobernados por dictaduras militares, ambos amigos de Estados Unidos, que recibían entrenamiento, armas y respaldo político del Pentágono. Pero bajo la superficie internacional, la tensión era otra. La tierra. Honduras era un país amplio en extensión, con baja densidad poblacional. El Salvador, en cambio, era pequeño, pero con una de las poblaciones más altas y jóvenes de toda la región. La tierra no alcanzaba. Miles de campesinos salvadoreños, expulsados por la pobreza y el reparto desigual en su país, cruzaban hacia Honduras en busca de trabajo. Y fue ahí donde comenzó la chispa. Terratenientes hondureños exigían recuperar esas tierras. El gobierno de López Arellano se puso de su lado. Los desalojos y expulsiones de salvadoreños se multiplicaron, mientras en San Salvador, el gobierno de Sánchez Hernández tampoco se atrevía a tocar los privilegios de las oligarquías. Pobres contra pobres, mientras las élites de ambos países permanecían intocables. Y en medio de toda esta tensión, aparece el fútbol. Pase largo para Manzano, cruzado de derecha a izquierda. No alcanzó el balón Manzano, estaba muy mal entregado. Cobra allá, Chinola Matamoros, Coneja Cardona. Mendoza al centro, la chilenita, gol del conjunto hondureño, la Chula Gómez. Ahí, al frente del área del equipo salvadoreño, sorprenden a Gualberto Fernández con esta media chilena de derecha. Y Honduras empata el partido por intervención de la Chula Gómez en el minuto 27 de este primer tiempo. Junio de 1969. Clasificación rumbo al Mundial de México 70. El azar puso frente a frente a Honduras y a El Salvador. El fútbol se convierte en el espejo de la rabia acumulada. El 8 de junio en Tegucigalpa, Honduras gana 1-0. Afuera del estadio, la selección salvadoreña vivió hostigamiento, insultos, amenazas. Una semana después, en San Salvador, El Salvador responde con un 3-0. Esta vez, la selección hondureña fue la que sufrió el ambiente de terror. Los diarios en ambos países alimentaban el odio. Hablaban de humillación, de invasión, de barbarie. Los titulares se escribían como si estos fuesen partes de guerra. El desempate se juega en México. El Salvador gana 3-2. Ese mismo día, el gobierno de El Salvador rompe relaciones diplomáticas con Honduras. La rivalidad deportiva se convierte en un conflicto político abierto. La frontera estaba al borde de la pólvora. Y la pólvora estalló el 14 de julio de 1969. La aviación salvadoreña bombardea aeropuertos y ciudades hondureñas. Son aviones viejos de la Segunda Guerra Mundial pintados con los colores nacionales, lanzando bombas sobre poblados campesinos.
López Arellano responde con su propia fuerza aérea. Tropas se enfrentaron en la frontera. En la radio de San Salvador, Sánchez Hernández se presenta como líder de una patria ofendida. En Tegucigalpa, López Arellano hace lo mismo. La prensa internacional bautiza el conflicto como la guerra del fútbol. Pero la verdad era otra. No fue el fútbol lo que generó la guerra. Fue la pobreza, el despojo, la migración forzada, la falta de tierra y la manipulación de gobiernos militares que prefirieron señalar un enemigo externo antes que enfrentarse a sus propias oligarquías. El balón fue solo una excusa, el chivo expiatorio perfecto para disfrazar un conflicto social mucho más profundo. La guerra dura apenas 4 días. Para el 18 de julio, la Organización de Estados Americanos, alineada con los Estados Unidos, interviene para imponer un alto al fuego, pero las consecuencias han sido devastadoras. Entre 2.000 y 6.000 muertos, decenas de miles de desplazados, más de 300.000 salvadoreños expulsados de Honduras, familias rotas y cicatrices que tardaron décadas en cerrarse. Un tratado de paz formal no llega sino hasta 1980, 11 años después. La guerra del fútbol queda en la memoria como un episodio absurdo, un enfrentamiento en el que campesinos pobres fueron enviados a morir por gobiernos autoritarios que respondían a intereses externos. Fue también un espejo de cómo el fútbol puede ser manipulado, un espacio de pasión y orgullo que se convierte en herramienta para encender el odio. Porque en la historia del fútbol no todos los partidos se juegan con un balón. Algunas veces, como en 1969, el marcador se mide en vidas humanas. Y esa, tristemente, nunca es una victoria. Esto fue Fútbol Trinchera.